Hola, hola, probando. Yo no creo mucho en la suerte, pero me gusta cuando empieza bien el año, digamos que va siempre bien y tal, y si a lo mejor empieza un poco peor, te cuesta más. Considero que el año empezó muy bien, corrimos Campeonato de España de hard enduro, tuve una batalla con Wade muy buena y le pude ganar, ahí vi pues que tenía más fuerza que él, ¿no? Que tenía más ritmo y que iba a ser un año muy disputado. Muy buen ritmo, joder, me ha hecho sudar el weight, Ha estado súper guay. Luego llegamos a Francia al Extreme. Al Extreme no empezó como queríamos porque se me paró la moto en el prólogo, una tontería. Se me paró y bueno, me quedé fuera de la primera línea de salida, salí en segunda línea y ya eso me condicionó muchísimo. Lo pasé muy mal psicológicamente, más de 8 horas de carrera, por ahí solo. Al final llegué en el podium, pero súper lejos de los de delante, entonces cuando es una carrera que he ganado 3 veces, creo que soy el piloto que he ganado más veces y de pronto te pasa eso, bueno, pues el podium ya no te sabe a poco. Entonces eso me afectó un poquito. Luego fuimos a Peratuas. Peratuas es una carrera muy peligrosa, de mucha aceleración, montas de noche muchas horas, un frío increíble. Me acuerdo que pues mi objetivo era acabar la carrera, poner la Serco lo más alto, pero no jugarme mi integridad física. Entonces hice un buen trabajo, pero Wade estaba también un poquito por encima. Eso digamos que ya te deja un poco dudando, ¿no? Cómo va a ser la temporada. Es que no ves el fondo, ¿sabes? O sea, no sabes si la curva está muy lejos. O sea, la luz alumbra bastante, pero alumbra, no sé qué te digo yo, 20, 30 metros. Y si la curva está a 60, a veces no sabes cuánto acelerar, ¿sabes? Es que literal es acelerar a ciegas. Yo en el bosque iba cagado porque ayer que caminé y vi todos esos peligros, dije, bueno, vamos a ir tranquilos, que no estamos para darnos una hostia. Luego pasaron unos meses y en mayo llegamos a Serbia. En Serbia sí pude ver que ante condiciones difíciles, con lluvia, carrera complicada y demás, estuve luchando por el top 2 todo el evento y quedé segundo, así que muy bien. Y bueno, Lagares nos fue muy bien, gané la carrera, tal. Cuando luego llegué a Esber, pues desafortunadamente a los 20 minutos de salir se me cruzó un animal, salí despedido, pues se me inflamaron las vértebras, por suerte no hubo fracturas, no hubo nada roto, pero sí fue muy aparatosa, me dejó casi inmóvil. Y bueno, fue un poco todo aparatoso. Todo empieza que yo el animal no lo vi, que eso es algo que la gente a lo mejor no sabe. Yo no vi el animal. O sea, es como si te chocas con un muro y de pronto
pues estás volando, ¿no? Yo volé y no sabía qué había pasado. Y me... Solo tenía el tía Billy delante. Ven, kaltes handy. Lo de Esbert yo lo recibí obviamente de momento como en shock, quedé como quieta, y ya cuando me dijeron no, está bien, tal cosa, pero ya cuando lo vi como que lo sacaron en camilla y que yo no podía acompañarlo en el helicóptero y que yo no podía ir con él porque normalmente siempre estoy con él pues en todo, sobre todo pues en las cosas positivas, que puedo estar al lado de él, y en este caso que estaba pues en una camilla y que se lo iban a llevar en helicóptero y no podía estar ahí, como que fue más ese sentimiento de dejarlo como ir en ese estado, porque obviamente la preocupación está, pero me dijeron, no, estoy bien, siento las piernas, porque eso fue lo primero que yo le pregunté, o sea, cuando lo vi así como muy quieto y como que nunca está, él nunca está así como tan quieto, le dije, ¿sientes las piernas? Y me dijo, sí, como que eso me quitó obviamente un poquito la angustia, pero Hola a todos, no son las noticias que quería dar, pero bueno, he tenido una caída muy fuerte y nada, pues estoy en carrera, pero voy regular, no puedo, no sé si tenga roto el coxis, algo de la mano también, porque voy con mucho dolor en el embrague y nada, estoy aquí en carrera, pero no tiene mucho sentido porque voy ya el 30 y no voy a coger puntos para el campeonato, estoy sufriendo mucho, así que vamos a ver qué decisión tomar. Romania y Esbert son las Olimpiadas del hard enduro, ¿no? He ganado muchas carreras del mundo del hard enduro, pero me faltan esas dos, creo que es de las pocas que me faltan y quiero ganarlas, o sea, son dos que las que quiero ganar. Esbert creo que sí la he tenido muy cerca, 2 minutos, 2 veces, y pienso que podemos estar ahí luchando. Al final, cuando tuve el accidente, literal, y vi que no tenía nada grave, que iba a estar bien en unos meses, ya estaba pensando en la Esbert 2024, o sea, no veía nada más que la Esbert 2024, porque sentía que ese año estaba para ganar. Entonces, nunca se sabe, pero cuando te quitan una oportunidad así, a veces no sabes si va a volver, y bueno, eso también es lo que te da más ganas de decir, bueno, me voy a preparar a tope para volver más fuerte que el año pasado. Sí es verdad que cuando llegué a Rumanía hubo la tormenta y tal, lo pasé muy mal otra vez porque creo que todo lo he hablado con los compañeros, ellos no tuvieron accidentes en Esbert y también lo pasaron muy mal, pasaron miedo, porque ya eran rayos y era un nivel de tormenta muy fuerte, pero yo sí me noté más débil que me hubiera notado en otra situación. Fue el día 3 cuando de verdad ya nada pasó y me pude notar en mi hábitat, ¿no? El día 1 y 2 lo pasé mal y noté que todo lo del animal, el accidente y tal, literal iba viendo ciervos sin verlos, en Rumanía iba ahí, ostras, porque es que los hay. De hecho, 2 días antes probando la moto en Rumanía se me cruzó uno, que nunca tampoco me había pasado, pero ya no tan cerca, sino delante, se cruzó así en el bosque y tal. Entonces en la carrera es inevitable, vamos a muy alta velocidad y es inevitable pensar, hostia, que no se cruce otro animal.
Bueno, pues como siempre, estar aquí en Hispania, en la carrera de casa, es súper especial. Al final está todo mi público, toda mi gente, viene mi familia, mis amigos, mi equipo de MR también, que también hace un esfuerzo para estar aquí. Tenemos la plaza de la compasión, que seguirá Conchita. Es la carrera de casa y porque para él es muy especial y también ha hecho que sea muy importante para toda la familia. Es como un evento de reunión y de apoyo, vamos, incondicional. Yo estoy más nerviosa que él, seguro, eso seguro. No, la verdad es que es muy emocionante también ver a toda la gente apoyándole, gritando su nombre, es increíble. Cuando viajo con él y veo cómo se acerca la gente a hablarle, cómo responde él también, ¿no? Siempre me impacta como decir, ostras, que es mi hermano, ¿no? ¡Vamos, Mario! 2019 sin duda, fui líder de la carrera al 80%, incluso un poquito más. Al final, la última vuelta me confié, Jarvis me alcanzó, tuve una caída en la bajada que todos habéis visto en los vídeos, me adelantó, daba casi todo por perdido. Me acuerdo, gracias en parte al público y a Bezana, que estaba por ahí escondido donde nadie le veía, en el sitio clave para que no tirase la toalla. Y me acuerdo que en la penúltima subida adelanté a Jarvis, todo el mundo pues me animó muchísimo, llegué a la subida final y gané la carrera. Entonces 2019 diría que es mi recuerdo más especial en Hispania, porque tuve un rendimiento espectacular y aparte esa temporada fue muy especial. Entonces me quedo con esa edición. Siempre el Hispania Hill es un momento épico dentro del evento. Digamos que este evento, el concepto que tiene es que tú tengas la duda siempre de quién va a ganar. Y en sí, pues los espectadores que están viéndolo físicamente o bien a través de televisión, pues hasta el último instante no saben qué llegar, porque esa parte final es tan dura que aunque llegue primero uno, tiene la posibilidad de otro acercarse, se pierde bastante tiempo en ella, y la verdad es que en esa situación es para mí uno de los momentos más especiales, porque hubo 3 adelantamientos en el último kilómetro y medio, y es un momento pues salvaje, el que al final esa parte combativa de uno se queda, otro pasa, uno se queda, otro pasa, y fue un momento de los más especiales, si no el más especial. Vamos, venga, venga, que está ahí, venga, que está ahí. Venga.
He's one of the best riders in the world, for sure. He have a lot of mental and good physical condition. He have also the technical, so he have all the things to win the championship and all the race. He is exigent, but he know what he wants on the bike. So when he says something, we have the good line and we know where to go. So it's not work for nothing. When he says something, we go in the good direction. So he's exigent, but it's okay. He have the goal to win the championship for sure, and I think he have few years behind him to make it happen and to win the championship. He have all the things to win. I wish him the best. For me, it's the last season, but yeah, I hope he can get it. Es un estilo de vida más que un planning para una carrera, 2 carreras, 3. No, o sea, es un estilo de vida que llevamos todo el año, todos los años, y se basa en entreno, buena alimentación, buen descanso. Compartimos también obviamente con amigos, con personas alrededor, pero es más que todo eso, levantarnos temprano, acostarnos temprano y una vida muy disciplinada para poder obviamente lograr lo que logra Mario y lo que logra el equipo en general. Mi primer recuerdo de Mario no llegaría a 10 años, 11 años, en un trial en el Tocampo, con su padre, un niño rubio con el pelo largo y encantador. Ese es mi primer recuerdo de Mario Román. Lo que recuerdo es que siempre estaba metido en algún lío, o con la bici, o con la moto, o con, bueno, con cualquier cosa que tuviese ruedas, literalmente. Tú cuando ves a un deportista profesional, yo lo digo muchas veces, tú ves a un ciclista o ves a una persona en la moto, por ejemplo a un piloto de motos, solamente un profesional, según le ves colocarse el casco, según le ves bajarse de la moto, posar la moto, a un ciclista, por ejemplo, que ve y vas a hacer como la aparta la moto o según está posado, ya ves el talento que tiene esa persona. No hace falta que le veas hacer grandes cosas, pero según le ves la pose, según le ves ya la manera de desenvolverse en ese entorno, ya ves, y Mario ha sido una persona que ha destacado desde niño. Espero todavía seguir muchos años, pero ya tengo una edad y quiero apoyar a las jóvenes promesas que a lo mejor no tienen la oportunidad de aprender o de entrenar al máximo nivel, y como yo tuve la suerte de aprender también de Iván Cervantes cuando tenía 20 años y me cambió mucho mi forma de ver la vida, en este caso mi forma de ver lo que era mi deporte favorito, pues quiero hacer lo mismo con otras promesas, ayudarles en todo lo que pueda. Yo obviamente voy a seguir centrado al 100% en mi carrera, pero voy a también invertir una parte de mi tiempo y mi energía en los niños para que ellos también tengan la oportunidad de algún día dedicarse profesionalmente a esto.